Bueno, buenas tardes, tengan todos y todas. Les damos la bienvenida a esta presentación que vamos a tener con la doctora Catherine Blaya, académica visitante de la Universidad Costa Azul de Francia, que nos acompaña hoy a la carrera de orientación. Vamos a contar con la traducción en lesco del compañero Jason Alvarado. Y bueno, voy a proceder a leer un currículum breve de la doctora Catherine Blaya. Ella es profesora catedrática de Ciencias de la Educación en la Universidad de Costa Azul de Francia. Es miembro de la Unidad de Investigación de Migraciones y Sociedades de la misma universidad. Es cofundadora del Observatorio Internacional de la Violencia Escolar, que presidió del 2013 al 2018. Dirige el equipo francés EUKids Online sobre los usos digitales y las experiencias negativas de los jóvenes. En cuanto a investigación, ella se centra en estudios comparados acerca de los problemas de la violencia en las escuelas, delincuencia juvenil, abandono escolar, ciberviolencia y ciberodio. Algunas de sus principales publicaciones son Adolescentes en el ciberespacio, toma de riesgos y ciberviolencia del año 2013, Acoso, ciberacoso y bienestar estudiantil en las escuelas, comparación de perspectivas europeas, australianas e indias del año 2018, perspectivas internacionales sobre el ciberacoso del año 2018, ciberodio, juventud y violencia en Internet del año 2019. La doctora Blaya nos va a hacer hoy la presentación de la conferencia con el tema Acoso en centros educativos y ciberodio, dos problemas relacionados. Entonces, invito a la doctora Blaya a acompañarnos por acá. Muchas gracias. Perdón, olvidé decir que primeramente ya va a hacer la presentación y después vamos a tener un espacio de preguntas. Okay. Muchas gracias, buenas tardes. Primero quiero dar las gracias a la UCR, así como al Instituto de Investigación en Educación que nos acoge. Cuando digo nos es porque estoy aquí con mi compañera Aida Romero, y también a la Facultad de Educación por estas oportunidades de compartir, intercambiar y conocerles. Esta pasantía forma parte de un programa que es una cátedra entre nuestras dos universidades, la Universidad de Costa Rica, así como la Universidad Costa Azul. Entonces tenemos mucha suerte porque vamos a tener muchas oportunidades de intercambiar y colaborar. Hoy voy a hacer una ponencia sobre ciberodio y violencia. Pido disculpas, no es acoso porque no voy a hablar de acoso específicamente, sino de violencia en medio escolar. Y vamos a ver el vínculo entre los dos tipos de conducta. En los centros educativos en Europa, las experiencias de los estudiantes con la agresión en la violencia dicha tradicional también exacerban comportamientos agresivos y conflictos en el ciberespacio. La ciberviolencia a menudo se origina en la escuela y lo que sucede en el ciberespacio a menudo es una extensión de lo que pasó en el centro educativo. Esto funciona al revés también. Cuando hago entrevistas con directoras, directores de los centros, a menudo me dicen también que cuando los estudiantes tienen ferias pequeñas y sobre todo en barrios bastante difíciles donde hay pandillas, no se encuentran y no socializan fuera de la escuela porque es una cuestión de organización de los territorios y no se puede traspasar en el territorio de los otros. Entonces emergen conflictos en el ciberespacio
que arreglan luego cuando se encuentran de nuevo juntos en el centro escolar. Entonces, es un círculo y lo que pasa en el ciberespacio pasa también en lo que los jóvenes llaman la vida verdadera, pero cuando se considera el tiempo que pasan socializando en el ciberespacio, esto también es vida verdadera. Comúnmente lo que encontramos es que son las mismas personas entonces que están involucradas en violencia escolar y en ciberviolencia. Dos investigadores canadienses, Induja y Pachin, descubrieron que los estudiantes que son acosados cara a cara en los centros educativos tienen 2 veces y pico más riesgo, probabilidades de ser víctimas de ciberviolencia que los otros. Entonces tenemos en los centros educativos alumnos que están en situación particular de vulnerabilidad y de peligro. Yo me preocupo del ciberodio más particularmente en este momento y le voy a explicar por qué. En la Unión Europea, un 80% de los ciudadanos, adultos incluso, han estado expuestos a contenidos de odio en la Internet y un 40% fueron agredidos directamente mensajes o amenazas de odio en las redes sociales. Entonces es un problema, voy a decir común, un problema frecuente. Es el tipo de ciberviolencia que ha crecido más estos últimos años, estos últimos 10 años, en Europa en particular. En los Estados Unidos también, no voy a hablar de Centroamérica porque no conozco el contexto del todo, estoy aprendiendo, pero es el tipo de violencia que ha crecido más. Por lo que se llama la crisis de los migrantes, porque tenemos aportaciones de inmigración de migrantes muy fuerte por la situación sociopolítica en Europa y afuera ahora, inmigración subsahariana, se dice así, pienso, sí, y inmigración también de los países del este, por supuesto. Pero la crisis de los migrantes está más en la dificultad en manejar estos nuevos ciudadanos y acoger a estos migrantes que los migrantes mismos. Y tenemos en estos tiempos una visión bastante, ¿cómo decir?, dicotómica, ¿se dice? Sí. Con los migrantes merecedores, los que trabajan, pagan impuestos, contribuyen en las representaciones, no es lo que pienso, contribuyen de modo activo en el crecimiento y desarrollo del país, y los migrantes desmerecedores, los que son perezosos, no hacen nada y que tenemos que socializar o echar fuera. Entonces existe esta crisis muy fuerte, con también conflictos entre los países europeos. Con Italia tenemos un problema grande con el Aquarius, un buque que traigo migrantes, que salvó migrantes en el mar y nadie quería acogerles. Italia no quería tampoco, pero los otros decían sí, Italia tiene que hacerlo. Y hay también conflictos entre los distintos países que se sienten más o menos europeos según la situación. Y ha crecido también por el terrorismo,
porque tuvimos problemas de terrorismo muy fuertes, lo que ha generado un odio a los musulmanes, considerando que todos los musulmanes son terroristas potenciales. Los jóvenes son más afectados porque son más vulnerables, pasan más tiempo en la web. Y entre los adolescentes discriminados, aquellos de grupos étnicos o religiosos con mayor riesgo de victimización por ciberodio son los más vulnerables. Varios estudios han sugerido que leer los comentarios de odio de los usuarios puede resultar en percepciones alteradas de los problemas, emociones negativas, cambios de actitud e incluso en cambios en el comportamiento de comentarios de los lectores. Solo ser expuesto. El ciberodio está asociado con victimización fuera de línea y crímenes de odio, más particularmente hacia migrantes y minorías étnicas. En Francia lo pudimos constatar, averiguar, cuando tuvimos actos de terrorismo, cuando entrevistaba a jóvenes, estaba trabajando sobre el tema del clima escolar con grupos de alumnos y ellos me decían que habían crecido los comentarios negativos, humillaciones contra los musulmanes y que en la calle la gente también les agredía diciendo tú tienes que volver a tu país, no tienes que estar aquí, y era muy fuerte. Pero tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de ciberodio. Primero, el discurso de odio. El discurso de odio, tal como está definido por la Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia, define que el discurso de odio se refiere al uso de una o varias formas particulares de expresión, es decir, el llamado a la promoción o incitación al desprestigio, odio o difamación hacia una persona o un grupo de personas, así como al acoso, insultos, estereotipos negativos, estigmatización o amenazas hacia esa o esas personas y cualquier justificación de estas diversas formas de expresión basadas en una lista no exhaustiva de características o situaciones personales que incluyen la raza, el color de piel, el idioma, la religión o creencias, la nacionalidad u origen nacional o étnica, ascendencia, edad, discapacidad, sexo, género, identidad de género y orientación sexual. Yo investigo solo el tema de ciberodio vinculado a la origen étnica, nacionalidad y religión. Las diferencias entre el discurso de odio en la vida tradicional y el ciberodio. El ciberodio tiene la característica de no poder estar controlado de modo muy fiable. La regulación sigue siendo débil, aunque hayan leyes que ahora tratan de obligar a los proveedores de plataformas o redes sociales de controlar y quitar los contenidos problemáticos dentro de una hora en Francia, dentro de una hora, por ciertos contenidos, no funciona bien. Y no funciona bien por una razón muy sencilla, es que el odio no siempre es un odio obvio. El discurso no siempre es alguna cosa muy clara.
hay formas de odio que se expresan de modo más sutil, de burla o con feminismos, y esto la inteligencia artificial, porque la mayoría del tiempo es inteligencia artificial, algoritmos que regulan los contenidos, no puede identificarlo. Y lo que pasa es que estos algoritmos, la mayoría del tiempo son algoritmos ingleses, hechos por ingleses. Y los prejuicios, el humor, son cosas que son muy culturales. Y hay una brecha en la investigación sobre el tema, y estamos ahora tratando de diseñar, desarrollar algoritmos que estén basados en el idioma, el lenguaje natural de los ciudadanos en cada país. Por ejemplo, estoy haciendo una investigación colaborando con expertos en inteligencia artificial y estamos recopilando datos con juegos de rol. En un chat hemos elaborado juegos, situaciones, escenarios de agresión, de odio, y invitamos a los jóvenes a ser agredor, testigo pasivo o activo, y un investigador está la víctima, porque nunca solicitamos a los estudiantes que sean la víctima. Y es más difícil también borrar las publicaciones. Una vez en la red, incluso el agredor no puede borrar lo que ha publicado. Y los testigos pueden contribuir en diseminar el contenido de odio. Entonces, esto sale muy difícil regular. Como lo que se nota también, que aquí son compañeros de Finlandia que han trabajado sobre el tema, es que el discurso de odio no siempre se dirige directamente a las personas o al grupo de personas que se odian. Son personas con ideas afines que conversan entre ellas y se crea lo que llama un investigador, que se llama pariser, una bola filtre, un mundo cerrado, y la gente acaba por pensar que es normal pensar esto. Se autoalimenta. Entonces se crean comunidades de perjuicio, de odio, donde las personas reciben confirmación de sus prejuicios, crean su propia cámara de eco. Las características del ciberodio comparado a la ciberviolencia y al ciberacoso son que el ciberodio puede ser un acto aislado o tomar forma de acoso, es una forma de ciberviolencia. El ciberacoso y la ciberviolencia pueden dirigirse a un individuo, mientras que el ciberodio se basa en opiniones prejuiciosas sobre diferentes grupos sociales y se alimenta de la hostilidad intergrupos. Amenaza la cohesión social porque opone los distintos grupos y alimenta los conflictos y las oposiciones. Contribuye a un aumento general del sentimiento de inseguridad en la población e incita, como ya lo he dicho, a la violencia en la vida real. Los temas más frecuentes que encontramos son los otros y nosotros. Este término está utilizado por los grupos de odio y los individuos quienes se oponen a la inmigración o a los extranjeros o percibidos como tales, porque no son siempre extranjeros.
representa un grupo constituido de individuos distintos de ellos que están percibidos como un peligro al grupo. Se oponen para preservar su propio grupo, por miedo de desaparecer. En Francia un gran tema ahora es el tema del gran reemplazamiento, se diría, por los otros, que los franceses desaparezcan. Los otros son los migrantes, los musulmanes, los judíos. Está basado el discurso también sobre un pasado feliz, nostalgia, era mejor antes, había menos delincuencia, no teníamos problemas socioeconómicos, había más riqueza, una postura de víctima, nos roban, nos sacan los empleos, violan a nuestras mujeres, hijas, y estamos en una situación de inseguridad creciente, estamos perdiendo nuestra cultura, nuestras costumbres y todo este tipo de discurso. Y como ya lo he dicho, hay esta representación creciente de los migrantes merecedores y los migrantes dichos y libres. Los modos y lugares de difusión, pero pienso que los jóvenes que están aquí saben mejor que yo. Textos, videos, imágenes, memes, páginas web específicas. Hay grupos organizados muy activos que aportan una atención muy específica. Los jóvenes lo escriben así, dicen que los jóvenes son el futuro de su grupo, de su ideología, y hacen muchos esfuerzos, organizan peleas de calle entre pandillas, organizan conciertos con música, empiezan por ofrecer conciertos gratis, t-shirts, discos, y poco a poco convencen a los jóvenes a entrar en el grupo. Yo en mis investigaciones encontré unos 2% de los jóvenes que habían sido aproximados por grupos organizados. 2% no parece mucho, pero primero sí, es mucho, porque en un cole donde hay 200 alumnos, ¿no? Luego, a menudo los jóvenes no saben cómo identificar que están aproximados por un grupo organizado. Entonces, los lugares de difusión son blogs, redes sociales, grupos cerrados, foros de discusión y juegos. Entonces, yo me pregunté, tuve una pregunta de investigación que era, ¿existe un vínculo entre la violencia, no el acoso, en centros educativos y ciberodio? Porque la investigación previa ha mostrado que existe un vínculo entre ciberviolencia y violencia en los centros educativos. Y la investigación que voy a presentar presenta los resultados de una encuesta cuantitativa por cuestionario autodeclarado con una muestra de 1.900 alumnos en 16 centros de enseñanza secundaria en Francia, y los alumnos, los estudiantes, eran de 12 a 20 años de edad, con un equilibrio entre los chicos y las chicas, y entonces investigamos el vínculo entre las experiencias de violencia escolar y las experiencias de ciberodio. En cuanto a la metodología,
Todos los estudiantes de un grupo, de una clase, fueron seleccionados al azar por el equipo de investigación en cada grado. Contestaron a un cuestionario en línea, pero con presencia de un investigador para regular problemas potenciales, problemas de comprensión, o en caso de que un estudiante no se sienta bien y precise ayuda porque estamos abordando problemas que a veces pueden generar emociones porque los alumnos fueron víctimas antes o no sabemos. La población estudiantil de estos centros era diversa y ubicada en áreas que iban desde el centro de clase alta, clase económica alta en París, hasta áreas rurales más remotas, para tener algo bastante representativo en el suroeste de Francia. Y las escuelas fueron invitadas a participar y se buscó el consentimiento de los padres para los estudiantes menores de 18 años, pero también el consentimiento de los estudiantes mismos, porque a veces los padres estaban de acuerdo para que los estudiantes participen, pero los estudiantes no se sentían a gusto para hacerlo y no les obligamos a participar. El cuestionario contó con varias preguntas sobre las características sociodemográficas de los jóvenes y sus familias, las prácticas digitales, los usos digitales, las experiencias de violencia escolar, la satisfacción con la vida, información sobre la religión, preguntas sobre actitudes hacia la violencia, por ejemplo, preguntas como ¿tú piensas que es normal utilizar la violencia en caso de que tu país sea agredido por otros? ¿Piensas que es normal que los inmigrantes tengan subsidios sociales? Cosas así para tratar de asesorar su actitud hacia la violencia, confianza en las instituciones, las características del grupo de pares para comprobar si tienen amigos de otro origen o si se mezclan o no, actitudes hacia el racismo y participación en el ciberodio. Hoy voy solo a mostrar sobre violencia y ciberodio. El modelo de análisis era analizar, lo siento, no pude traducirlo, analizar la asociación entre violencia y ciberodio. La violencia la evaluamos preguntando a los estudiantes si habían estado insultados, amenazados y excluidos. Les preguntamos las mismas cosas como agredores y preguntamos si habían sido víctimas de ciberodio con el celular o en las redes sociales y si habían sido autores de ciberodio publicando mensajes de odio en la internet o si habían diseminado mensajes de los cuales no eran los autores, pero habían contribuido diseminando estos mensajes. No sé cómo es la ley aquí, pero en Francia, cuando uno disemina mensajes de odio, está considerado como culpable también. Los resultados. Más de un
60% de los participantes indicaron que habían sido, el tiempo es los 12 últimos meses, ¿okay? Que habían sido insultados por alguien durante los últimos 6 meses, ya sea en línea o en persona. Más de la mitad, un poquito más de la mitad, informaron que habían insultado a alguien más en línea o en persona. Un 10%, uno de cada 10, reportaron ser víctimas de ciberodio, es enorme. Y un 5% reconocieron ser perpetradores de ciberodio. Y los porcentajes de jóvenes involucrados como víctimas o perpetradores fueron más altos en línea que en la vida real. La perpetración de la violencia en la escuela y la perpetración de ciberodio se han mostrado siendo vinculados, relacionados. Lo que sugiere que en las escuelas donde los estudiantes insultan, amenazan o se burlan de otros en la vida cotidiana, también pueden perpetuar mensajes de odio contra otros en línea. El vínculo entre comportamientos en línea y fuera de línea fue significativo para la victimización, revelando que cuanto más propensos sean los estudiantes a sufrir acoso escolar, violencia escolar, más probable es que enfrenten mensajes de odio humillantes en línea. Los resultados revelaron también una fuerte relación entre la perpetración y la victimización en medio escolar. Es un tema de la teoría de los estilos de vida y de la teoría de la rutina también, pero una relación más débil entre la victimización en medio escolar y la perpetración de ciberodio. Finalmente, encontramos una relación moderada entre la victimización, ser víctima en medio escolar, y ser autor de ciberodio, como existe una relación moderada entre victimización de ciberodio y ser autor de violencia en medio escolar. Podemos decir como previos autores que el odio es parte de la experiencia en línea de muchos jóvenes y que estos niños son potencialmente fragilizados en su identidad, autoestima y su vida social. Cuando hice también entrevistas y entrevistando a los jóvenes, cuando les pedía, pero has hablado de lo que has sufrido, con quién compartiste lo que pasó, ellos me explicaban también que no compartían estas experiencias negativas con sus padres. Y la explicación era, pero mis padres ya sufren racismo, han sufrido mucho llegando al país y no quiero añadir y no quiero que estén preocupados por lo que estoy sufriendo. En una población de 5,5 millones de adolescentes que tenemos en Francia, el 5% se equivale a unos 270,000 jóvenes, por lo que existe una necesidad verdadera de tomar en serio el problema. Y preguntando a los jóvenes también si habían hablado de lo que habían sufrido a los docentes o a una persona cualquiera en el centro escolar, fueron un 2% de las víctimas que habían pedido apoyo en el centro educativo. Aunque los autores y víctimas comparten el mismo centro escolar, el mismo aula.
falta de confianza. Piensan que los adultos son demasiado viejos, no entienden nada y que de cualquier modo no tienen la competencia para apoyarles y arreglar el problema. El análisis de modelo al lado de ecuaciones estructurales encontró una asociación entre victimización y perpetración, tanto para el comportamiento en línea como fuera de línea, y parece que las perpetraciones fuera de línea aumentan a medida que aumenta la victimización fuera de línea o en línea. Y la victimización fuera de línea, como ya lo dije, está correlacionada a la victimización en vida real. Y aquí tenemos estudiantes en situación de peligro muy importante, porque su vida es un infierno. Son víctimas en los centros escolares, son víctimas en línea y nunca se para. Y aunque los adultos les digan, tienes que apagar la computadora, pero no sirve para nada, porque saben que lo que está aconteciendo y están muy preocupadas por los insultos y lo que pasa en línea, incluso cuando no lo vean, aún más. En conclusión, los resultados respaldan el viejo adagio de que la violencia genera violencia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando se pregunta a los jóvenes cuáles fueran las emociones, sus emociones cuando fueron amenazados o insultados o humillados, la primera cosa dicen que se sintieron tristes y luego hablan de ira y hablan de odio. Y acontece lo que se dice, se llama una agresión reactiva. Y víctimas se hacen también agredores. Dada la superposición entre violencia escolar y ciberodio, los programas de intervención existentes contra el acoso escolar y la violencia escolar también deberían abordar el tema del ciberodio. Existe una necesidad de una mayor participación de las instituciones educativas en el papel constructivo que pueden desempeñar para aumentar la conciencia y la preocupación entre los jóvenes hacia los derechos humanos, la diversidad y la tolerancia, así como la alfabetización en tecnología de la información y empoderar a los jóvenes para reducir la toma de riesgo en línea y el ciberodio. Pero para esto necesitamos también capacitar a los docentes, formar a los docentes, empoderarlos, porque no se puede tomar como adquisito, se dice así, que todos los docentes tienen ideologías de tolerancia, de aceptación a los migrantes y que comparten la misma representación de la ciudadanía que otros. Necesitamos también comprender mejor nuestras diversidades si deseamos suavizar los efectos devastadores de la discriminación, el racismo, la xenofobia, la islamofobia y el antisemitismo para lograr una cohesión positiva de la sociedad y de la juventud. Y les agradezco por su atención. Bueno, le damos las gracias a la doctora
Catherine Blaya. Al principio no lo dije, pero esto es una coordinación, esta actividad, del programa de investigación Educación e Interculturalidad en contextos socioculturales del Instituto de Investigación en Educación y también del programa de educación permanente de la Escuela de Orientación y Educación Especial, cuya coordinadora es la doctora Silvia Alvarado. Entonces vamos a dar por cerrada esta parte, la presentación de la doctora, y ahora vamos a proceder.